Federal, Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de este cuerpo legislativo. Y él está precisamente a las 7, nuestra entrevista de las 7, en la línea con usted y con nosotros, a quien le agradezco desde luego muchísimo. Santiago Krill, diputado, ¿cómo estás? Saludos, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Pues en primer lugar te agradezco mucho la invitación y por supuesto un gran saludo a toda tu amplísima audiencia y con mucho gusto de estar contigo, Pepe. Pues gracias, Santiago, con la confianza que mereces. ¿Qué pasó en Querétaro? Danos tu versión. Te vimos lejísimos del presidente. Sí, mira, yo llegué 25 minutos antes del inicio de la ceremonia, como suelo hacerlo en las ceremonias de Estado. Llegué con una sola persona, que es el jefe de mi oficina, el licenciado León, y estaba yo platicando pues con quienes ya habían llegado en ese momento, algunos gobernadores, senadores, diputados, en fin, ministros de la Corte que ya habían llegado, y de repente me separa de la conversación que estaba en ese momento el que coordina mi oficina, y dice, presidente, lo están moviendo del lugar. ¿Cómo que están moviendo el lugar? Y volteo yo a ver el presidium y efectivamente los personalizadores que estaba yo junto al presidente viendo de frente, estaba yo a mano izquierda. O sea, si ves al presidente, estaba yo a mano izquierda, juntito de él. Entonces me mueven primero dos lugares, como el juego de las sillas, y mueven también a la presidenta, la ministra presidenta, a doña Norma Piña. De la Suprema Corte de Justicia, claro. De la Suprema Corte de Justicia. Y entonces le digo al jefe de mi oficina, oye, pues subí a ver por qué están haciendo. No, pues que así lo decidió presidencia. ¿Pero qué? Unilateralmente, sí. No, le dije, oye, es que no es Santiago Krill y no es la presidenta magistrada Norma Piña, es la representante del Poder Judicial y soy el representante de la Cámara de Diputados. Y Santiago, decía el maestro Reyes Heroles, don Jesús Reyes Heroles, que la forma es fondo. Me llamó la atención de que para separarlos a ustedes, a la ministra Norma Piña y a ti, que te tocó al mero rincón casi, puso al secretario de la Defensa de un lado y al secretario de Marina del otro. Es decir, puso un muro militar entre ustedes. ¿Lo lees así? Sí, mira, no solamente eso, es que déjame terminarte porque esto es verdaderamente absurdo. Estaba discutiendo el jefe de mi oficina con uno de los subsecretarios, ahí había varios de gobernación, y nos vuelven a mover del lugar ya en la esquina, donde ya finalmente acabamos. O sea, nos movieron 2 veces. Y entonces ya estaba, digamos, ya con voces altisonantes entre el jefe de mi oficina y uno de los subsecretarios, y yo mismo le dije, déjalo así, esta es una ceremonia de Estado, vamos a tener nuestra intervención, tanto la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia, como yo, como presidente de la Cámara de Diputados. Esto ya lo arreglaremos después, porque ya estaban dando los avisos que ya estaba llegando el presidente, en fin. Entonces, ahí nos acomodamos, y eso sí, los dos discursos independientes, que dijimos las cosas que debíamos de decir en representación de, primero, el Poder Judicial y lo que me correspondió a mí del Poder Legislativo en la Cámara de Diputados, pues fueron los discursos independientes, los discursos que dijeron cosas y cosas directamente al presidente. Me concentro en el mío, si tú me lo permites. Antes de entrarle a lo de los discursos, que es, por supuesto, fundamental, déjame preguntarte, ¿lo ocurrido con el juego de las sillas fue una falta de respeto? Por supuesto, fue una falta de respeto al protocolo y a las investiduras que representamos. No es a Santiago Krill con Norma Piña. O sea, ahí, por supuesto que somos dos personas con nombres y apellidos, pero
representamos a poderes soberanos. Poder legislativo en Cámara de Diputados y Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia, y como presidente. Entonces, por supuesto que hay un rompimiento de reglas, hay un rompimiento del protocolo, de las formas, y no es la primera vez, Pepe. Esto ya había sucedido en una ocasión anterior, que fue en la ceremonia al aniversario del Colegio Militar. Iba yo en camino y me movieron del lugar y ya no asistí. Lo que pasa es que esa no era una ceremonia de Estado. Y mira, con el cariño que le tengo yo al Colegio Militar, porque he dado distintas conferencias y tengo muchos amigos egresados del Colegio Militar. Pero yo no me puedo dar la licencia de que se me mueva del lugar en una ceremonia de esa naturaleza. Pero siendo esto una ceremonia de Estado, que es el 5 de febrero, Día de la Constitución, y siendo una ceremonia donde tengo yo participación, es decir, hablo a nombre de la Cámara de Diputados, yo tengo que estar ahí, Pepe. Si me cambian de lugar, es un problema de presidencia, su falta de protocolo, su poca consideración y respeto al Poder Legislativo, pero tengo ese espacio y lo voy a utilizar para hablar y hacer que mi voz sea la voz de la Cámara de los Diputados. ¿Qué te vuelve tan incómodo? ¿El ser de un partido distinto, de oposición? Ha dicho el presidente que representas al partido de los moches y que por eso no va a haber diálogo contigo, porque lo único que buscarás será recuperar los privilegios perdidos. ¿Por qué eres el legislador incómodo, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados incómodo? ¿Qué va a pasar el día 9, que es el día del Colegio Militar, del aniversario del Colegio Militar nuevamente? ¿Qué va a pasar el día 24? Mira, yo voy a estar siempre atento a las invitaciones que me formulen. Voy con mucho gusto como representante de la Cámara de Diputados. Siempre respeto las investiduras. Conmigo no van a tener problema de una falta de respeto. Al contrario, me gustan las instituciones, fortalecerlas, y yo voy a estar presente. Pero si no son ceremonias de Estado y quieren volver a hacer la majadería de enviarnos a un lugar que no le corresponde al poder que representamos, no van a contar conmigo en las ceremonias de Estado, en donde debe de asistir el presidente de la Cámara de Diputados y tiene voz. Ahí voy a estar, independientemente de los protocolos que quieran utilizar. Y por lo que hace a la oposición, de la cual soy parte y representante, le recuerdo al presidente de la República que esa oposición obtuvimos 23 millones de votos en el 2021 contra 21 millones de votos que tuvo la coalición oficialista. Y se lo quiero recordar porque hay un pueblo, nomás que ese pueblo tiene muchos Méxicos, y nosotros, la oposición, con quien no quiere dialogar no es con Santiago Krill, es con la oposición. Y la oposición hoy en día, Pepe, que se escuche claro y bien, representamos 23 millones de votos, es decir, 2 millones de votos más que la coalición oficialista. Estos fueron los números de la elección del 2021. Y lo digo con esta claridad, para quien nos esté escuchando en este momento, que se sienta con la certeza, con la seguridad, que vamos a repetir esa votación en el 24. Que no se dejen engañar por otras cosas. Los hechos son los hechos, los votos son los votos, las urnas son las urnas. Y esto también le responde al presidente. ¿Qué le molestó al presidente de tu discurso, Santiago? El discurso de ayer en el Teatro de la República. Bueno, en primer lugar, que no se puede gobernar con una visión única, porque esa visión única contradice nuestro sistema democrático. ¿Por qué? Porque la democracia implica la pluralidad, las opiniones distintas. Y lo que le demostré fue que a lo largo de la historia de México, cuando México se ha dividido, es cuando ha habido guerras. Cuando perdimos, Pepe,
y también para que la gente lo escuche muy bien, cuando México se dividió entre la guerra fratricida entre liberales y conservadores, se llevaron al país entre las patas y perdimos más de la mitad del territorio. Cuando México se dividió, cuando no hubo diálogo, fue durante prácticamente todo el siglo XIX, guerra tras guerra, fratricida entre mexicanos. Llega el siglo XX y apenas empieza el inicio y la revolución. División entre mexicanos. Pero no hubo una revolución, Pepe. La revolución maderista duró muy breve. Días prácticamente al año se fue, después de la batalla de Ciudad Juárez. Se fue y se fue a Europa. Pero luego vinieron todas las revoluciones, la zapatista, la villista, la carrancista, y así. Más de 1 millón de votos, de pérdidas de vidas humanas. Más de 1 millón de fallecimientos, Pepe. División. Viene otra división cuando Calles no quiere dialogar con la iglesia y se provoca la guerra cristera y mueren 250,000 personas. Cuando el régimen no quiso dialogar, vino la masacre de 1968. Se repite en 71 con el Jueves de Corpus. Se repitieron con los muertos que se tuvo, particularmente con los de la izquierda. Y hasta que finalmente empezamos a dialogar entre contrarios, entre adversarios, empezamos a caminar en el proceso de transición democrática y se crearon las instituciones modernas que son los pilares del México actuante, del México que va para adelante, y lo que quiere hacer este gobierno pues es precisamente dinamitarlas. ¿Como cuáles? Pues ahí está el INE, ahí está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ahí está el INAI. En fin, pues todo esto es lo que sucede, Pepe, cuando no se dialoga, cuando no se acuerda. Y es por Santiago, eso que es gravísimo lo que está haciendo el presidente, negándole la palabra a quienes representan a 23 millones de personas. Santiago Krill, te agradezco muchísimo el que nos hayas permitido tener de viva voz, de manera directa, tu testimonio de lo sucedido ayer en el Teatro de la República, en esta ceremonia conmemorativa de la Constitución del 17. Muchas gracias, Pepe, por el espacio, y un saludo para ti y para todo el auditorio. Igualmente, gracias a ti, Santiago Krill. Que te vaya muy bien. Buenas noches. Es Santiago Krill Miranda, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, presidente de la Comisión Política del PAN y aspirante a candidato a la presidencia por este partido político, quizá por la alianza PRI-PAN-PRD. Ya veremos.